Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No. ¿Para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís el retorno? Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todos con el volumen bien alto. A partir de este momento, comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Somos radio. Yeah! Somos textos. Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencias. Tell me, do you bleed? Somos música. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar. Frankly, my dear, I don't give a damn. BSO. Una plaga que combate otras plagas. Keep the change, you filthy animal. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Mi nombre es Diego Cirulo y estamos, como siempre, todos los jueves entregando un nuevo capítulo podcast. Puede ser jueves para ustedes, puede ser otro día, puede ser la noche, puede ser la mañana, el atardecer. Vaya uno a saber en estos tiempos pandémicos en donde uno muchas veces inclusive ya no tiene noción de las horas ni del tiempo. Nosotros tratamos de llevarlo lo mejor posible, de hacer esto que nos gusta tanto, esto que no es solamente un entretenimiento para sus oídos, sino además un poco de alimento, digamos, ¿no? De alimento para los oídos, un poco de alimento para el espíritu y para la mente, podríamos decir, ¿no? O sea, tratamos desde este lado de hablar de cine, pensarlo, analizarlo, pero desde un lugar de sentido, digamos, ¿no? No analizarlo como si fuese una disección el cine, sino en realidad pensar. Ejercitar el pensamiento todo el tiempo. Es lo mejor que nos puede pasar, que es estar todo el tiempo buscando cosas que pensar. Eso no significa quedarse pensando y no accionar, digamos, ¿no? En estos tiempos de tanta quietud, en donde muchas veces, lamentablemente, gente que piensa, o que piensa complicado, digamos, de manera complicada, ejerce ciertas presiones para que de repente salgamos de esta suerte de estado de shock que tenemos en la Argentina a partir de la pandemia del COVID-19. BSO intenta llevarte un rato de pensamiento, un rato de entender que el cine, como séptimo arte, es la base, diría que del pensamiento de buena parte del siglo XX y del siglo XXI, ¿sí? Probablemente el arte que aúna todas las artes y que nosotros creemos que es el lugar más acabado, digamos, ¿no? El que todavía por ahora se sigue moviendo. Se sigue moviendo en la memoria, se sigue moviendo en el sentir, se sigue moviendo a través del tiempo. Eso que muchas veces Borges dijo, ¿no? Que pensó en realidad y tantas veces escribió con respecto a la maleabilidad del tiempo. Y esa temporalidad que nosotros vivimos, esa relación con el ayer, con el hoy, con un presunto futuro, que en realidad son ficciones. Otra vez jugando con Borges, son ficciones. Porque vivimos una realidad, pero esa realidad siempre está moldeada, armada y prefigurada. Por otros y por nosotros mismos, digamos, ¿no? Nuestra subjetividad va armando y va reconstruyendo muchas veces todo aquello que nos rodea, digamos, ¿no? Esta pandemia para mí será de una manera y para vos que estás del otro lado será de otra, mientras que habrá una cantidad de denominadores comunes, ¿sí? Que podríamos presuntamente pensar como objetivos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Es uno de los últimos jueves de mayo y nos toca hablar de la Segunda Guerra Mundial en el cine.
otra vez 2 obras para entender aquello que realmente marcó a fuego el devenir de la humanidad hasta hoy, ¿sí? Así como hay otras situaciones previas, digamos, ¿no? Básicamente la Primera Guerra Mundial, básicamente la llegada de la industrialización, el Fordismo. Hay un montón de elementos que fueron marcando lo que es la historia del hoy, pero entendemos, sabiendo que se cumplen 70 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que allí hay un quiebre, digamos, ¿no? Ya lo contamos en el capítulo anterior, que lo hicimos el mes pasado, en donde básicamente les dimos las primeras instancias o pautas. Nosotros no somos historiadores, pero nos gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, entenderla, digamos, ¿no? Tiene tantos condimentos y probablemente es una de las guerras más extensas de la modernidad, podríamos decir, ¿no? Porque después están otro tipo de guerras, como por ejemplo la Guerra de los 100 años, digo, que eran idas y vueltas, por ejemplo, entre franceses e ingleses. Digo, hay un montón de... Podríamos pensar en una guerra en extenso con el tema de las cruzadas. Bueno, se puede ver a lo largo de la historia conflictos de muchísima envergadura que duraron muchos años, pero los 6 años que duró aproximadamente la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, hicieron que básicamente hoy seamos lo que somos. Yo les diría que en un gran porcentaje para mal y en otro porcentaje para bien, pero realmente, esto creo que ya lo comenté, lo que sucedió en ese gran conflicto mundial, en el cual nosotros tuvimos, podríamos decir, la suerte de estar exentos, la mayoría de América Latina, algo terminó de cocinarse, digamos, ¿no? Algo relacionado con el liberalismo, algo relacionado con el expansionismo capitalista, terminó de cocinarse. Pongamos un poco en contexto y entraremos en las 2 películas de las que hablaremos hoy. Hoy estaremos hablando de una película norteamericana y una película rusa, ¿sí? O sea, pensemos, termina en 1945 la Segunda Guerra Mundial e inicia lo que entendemos como la Guerra Fría. A partir de esa Guerra Fría, que concluye aproximadamente entre 1989 y 1991, digamos, ¿no? En el 89 viene con un proceso de perestroika, a partir de Gorbachev, que eso deviene en la caída del muro de Berlín, que eso después deviene en la separación de varias repúblicas que estaban de la mano del pensamiento soviet, que a su vez terminan de abrirse, por ejemplo, Yugoslavia, Checoslovaquia, digo, ¿no? Que hoy ya son, por ejemplo, República Checa y Eslovaquia, todo lo que sucedió durante los 90 con los estados eslavos, digamos, ¿no? La península balcánica, bueno. Todo eso es resultado de un devenir de aproximadamente 50 años, o 40 años más o menos, ¿no? 45 al 90, más o menos. No vamos a contar ese trayecto en donde, por ejemplo, podemos incluir la batalla de la Guerra de Corea, podemos incluir Vietnam, hay un montón de cuestiones, ¿no? La llegada de China a convertirse en real potencia, digamos, y lo que soy, bueno, hay un montón de elementos ahí que se van a ir potenciando. Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial per se, en primera instancia, lo que hizo es potenciar de alguna forma, llevar a un lugar insospechado el patriotismo, ¿sí? Pero el patriotismo, no sé si bien entendido, digamos, ¿no? Porque en realidad uno puede querer a su patria. Estamos saliendo con este programa días después de nuestro querido 25 de mayo, digamos, ¿no? Fecha patria importante en nuestro país, tanto como el 9 de julio, digamos, ¿no? Relacionados con nuestra independencia y con el separarse del colonialismo, o por lo menos separarse los papeles, digamos, ¿no? Porque estuvimos muchos años después dependiendo de otro tipo de miradas y puntualmente sajonas. Pero más allá de esto, y volviendo al patriotismo, fijémonos, y si quieren investiguen un poco, cómo las diferentes repúblicas en el medio, digamos, de este gran conflicto que se llevó a aproximadamente 60 millones de personas, sí, escucharon, 60 millones de personas, los grandes núcleos de poder, los grandes actantes de esta batalla interminable, generaron mucho material de propaganda, mucho material para ensalzar y para enarbolar la mirada de la nación, digamos, ¿no? Para que el ciudadano de a pie, para que el soldado, para que el pequeño hombre gris que está allí en una esquina,
pueda pagar 25 centavos o en su defecto gratis y ver una película en donde le dicen que, por ejemplo, tu enemigo es tal, que nosotros somos el bien y aquellos son el mal. Estados Unidos tuvo el Why We Fight, ¿no? ¿Por qué peleamos? El coordinador de todo eso fue Frank Capra, pero no fue él solo, digamos, ¿no? Del lado de los rusos hubo toda una parafernalia propagandística, inclusive desde un lugar más bien ficcional, digamos, ¿no? Que tuvieron documentales, por ejemplo, la toma de Berlín, digamos, ¿no? Hay un documental increíble, creo que es del año 45 o 44, en donde los rusos, desde un lugar que no sabemos cómo consiguieron ese material, básicamente cuentan cómo toman Berlín, digamos, ¿no? Cómo batallan a los alemanes que habían tomado, y de eso vamos a hablar hoy, cómo habían capturado prácticamente toda la Unión Soviética, cómo hacen que se retraigan y que lleguen al núcleo del mal, digamos, ¿no? O el presunto mal. Del lado de los norteamericanos, les decíamos, estaban Know Your Enemy. También los japoneses tenían una cantidad de melodramas y de películas de propaganda que disfrazaban la propaganda en realidad, ¿no? No es que eran banderas, sino que estaba ahí el estado patriótico que había que defender, ¿no? Otro tanto los italianos, y ni hablar los alemanes, ¿no? Es increíble porque muchas veces se cree que, por ejemplo, Leni Riefenstahl filmaba películas durante la guerra, y no fue estrictamente así. Las grandes películas de propaganda nazi fueron hasta el 39 aproximadamente, y después vino todo el cine bien propagandístico de la mano de Goebbels, digamos, ¿no? Si habrán visto Bastardos sin Gloria, lo habrán conocido, aunque ahí es una caricatura, digamos, ¿no? Pero este ser siniestro que básicamente lo que hacía era generar una bajada, no solo para complacer a Hitler y a toda la crema nacionalsocialista, sino también para generar una especie de manto de discurso sobre su pueblo, que no hay que dejar de lado el apoyo, digamos, ¿no? Hitler llega al poder apoyado por el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Podemos disfrazar un poco esa propaganda y generar, como les decíamos con los japoneses, podemos disfrazarla de ficción? Sí, claro. ¿Podemos generar espíritu de cuerpo con eso? Sí, claro. ¿Podemos hacer que desde el otro lado empecemos a generar ciertos sentimientos ultrapatrióticos? Sí, claro. El personaje con el que vamos a empezar hoy es probablemente uno de los directores que más queremos en banda sonora original, que es John Ford. Y ustedes me dirán, che, pero John Ford hizo propaganda. Bueno, podríamos decir que sí y que no. A ver, John Ford tenía un sentimiento patriótico muy importante. Se notaba, si uno lee las entrevistas con sus escuetas respuestas, entiende que tenía un sentimiento muy arraigado con Norteamérica, digamos, ¿no? Pensemos que estamos en fines de los años 30, y donde el sentimiento con respecto a la idea de lo norteamericano, ¿no? A la idea del sentimiento americano es muy fuerte. Ford es un tipo de origen irlandés, un tipo católico y que cree en su país, pero nos vamos a encontrar con que él, primero y principal, tiene una película corta que se llama La Batalla de Midway. La Batalla de Midway es la huella que dejó Ford en la propia guerra, porque él fue al campo de batalla, ¿sí? Él fue al campo de batalla y filmó. Midway es una isla en el Pacífico, ¿sí? ¿Qué pasa? En 1941 los norteamericanos son atacados por el imperio japonés, porque los pensaban y los veían como una real amenaza. Los norteamericanos, que hasta ese momento pensaban en un estado de neutralidad. La gente le reclamaba a su presidente que no se meta. Pero era muy difícil. De hecho, ya para el 41 Estados Unidos proveía de armas y proveía de buena cantidad de material bélico a Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Ya para esta altura Francia estaba tomada, pero no se metía. Hasta que llega Pearl Harbor, ¿no? Ahí es cuando vemos en 1941 la batalla de Midway, uno de los primeros documentales de toda esta tanda de obras que van en relación con el ensalzamiento y el enarbolamiento del pensamiento patriótico. Aunque realmente ver el corto de Ford, como otros cortos que hizo documentales durante la guerra,
¿Por qué no hace ficción recién hasta 1945, que es la película que vamos a tocar en unos minutos? Empieza a hacer materiales que tienen que ver con ayuda hacia los soldados, digamos, ¿no? Documentales que tienen que ver con, por ejemplo, con el espionaje, que tienen que ver con el armamento. Digo, empieza a trabajar para la guerra, pero en la batalla de Midway, básicamente, nos encontramos con el horror, ¿no? Con un horror terrible, que probablemente después Stevens lo profundice aún más con Nazi Concentration Camps, un documental también que realmente nos pone los pelos de punta viendo las primeras imágenes del Holocausto. Pero volviendo a Ford y a Midway, entendemos que es un tipo con mucho pensamiento patriótico, pero no es ningún idiota, ¿no? No se come, como decimos nosotros en Argentina, la galletita. Y nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas a posteriori de la guerra de lo que le pasa a Ford, ¿no? Se da cuenta este hombre que viene del nacimiento del cine, ¿no? De haber estado junto a Griffith, por ejemplo, de haber nacido con la primera tanda de grandes directores norteamericanos, conjuntamente con toda esa inmigración austrohúngara y europea que nutrió tanto a Hollywood. Se da cuenta realmente que algo está mal. Y así como, por ejemplo, en obras que no tienen que ver realmente con la guerra o tangencialmente tocan temas que tienen que ver con la coyuntura, nos encontramos con materiales como, por ejemplo, My Darling Clementine, ¿no? Una película muy triste, y es un western, y que tiene que ver con el origen de América. The Long Grey Line, por ejemplo, ¿no? Cuna de Héroes se conoció aquí, del 55. The Man Who Shot Liberty Balance, ¿sí? Películas en donde ya lo que están diciendo, esto no quiere decir que Ford no lo dijese antes en otros términos, ¿no? Pero la última película de ficción que hace Ford antes de la guerra es Que Verde era mi valle y Viñas de Ira, ¿no? Ya Viñas de Ira es triste, Que Verde era mi valle también, pero seguía pensando y entendiendo la idea del origen mítico, ¿no? De la comunidad y de la formación de la comunidad. En estos casos, como The Long Grey Line, como The Man Who Shot Liberty Balance, ¿sí? Ya nos vamos encontrando con otra cosa, nos vamos encontrando con tristeza, nos vamos encontrando con crepúsculo, nos vamos encontrando con lo que Baudelaire denominó como la modernité, digamos, ¿no? La modernidad que ha apretado el cuello, nos ha apretado el cuello. Pero hoy vamos a hablar de una película gigantesca de John Ford, en realidad de John Ford y de Robert Montgomery, aunque no esté acreditado. Robert Montgomery es, por ejemplo, el director de La Dama del Lago, actor y a posteriori director. La película se llama Nosotros fuimos los sacrificados o They Were Expendables, ¿no? ¿Le sonará Expendable, The Expendable? ¿Será la de Stallone? No. En 1945, finalizada la guerra, sale esta película codirigida entre Ford y Montgomery. Montgomery empieza a dirigir esta película porque Ford se quiebra una pierna, pero así todo uno cuando la ve, es una película extensa de la MGM, encuentra realmente ese espíritu fordiano, pero exaltado, ¿no? Ya desde que empieza la película se escuchan marchitas militares todo el tiempo, las frases de los personajes, hay una idea ahí todavía de ensalzamiento y de empoderamiento, podríamos decir, ¿sí? Como esta idea de poner la carne al asador con respecto a lo militar, digamos, ¿no? Y la importancia del acto militar en la guerra. ¿De qué trata esta película? Por ahí muchos de ustedes del otro lado ya la vieron. Un datito, ¿no? Cuando empieza la película, es una película de océanos y de mar, podríamos decir, llena de botes y de lanchas y de buques, porque trata básicamente del conflicto en el Pacífico con los japoneses. Cuando empieza la película pone a John Ford y a Montgomery con sus rangos militares, lo cual ya dice mucho, digamos, ¿no? El amigo Ford dice, ¿no? John Ford, capitán del USNR, digamos, ¿no? Y en el caso de Montgomery también, digamos, ambos estuvieron en la guerra. Bueno, ¿de qué va? Digamos, ¿no?
Hablamos de espíritu de cuerpo un poquito hace unos minutos y un poco esa es la idea, y la idea de la próxima película, la película rusa de la que vamos a hablar, es contarnos la historia de un grupo de soldados que son parte de un cuerpo de lanchas, digamos, ¿no? Unas barcazas muy importantes que en principio parecían no ser tan importantes. Y tal vez de ahí viene la mano del expendable, ¿sí? Que en realidad es esto de descartable, ¿no? El expendable es descartable, es bueno, básicamente eso, digamos, ¿no? Como úsese y tírese, son aquellos que probablemente, como en la traducción, serán sacrificados. Estos grupos este grupo que está encabezado por Robert Montgomery, obviamente, y por John Wayne, como Rusty Ryan, son un grupo que en realidad está bastante menospreciado, está bastante mal mirado, como algo menor, digamos, no lo que sirven para el correo, para la vigilancia, no mucho más. Toda la película va a ser un devenir en este grupo, que es un grupo grande, importante, de soldados, de cómo ellos se empiezan a digamos que revelar de alguna manera, ¿no? Mostrar sus habilidades para poder convertirse en una herramienta fundamental para la guerra. Entonces, la estrategia de la película es ir de isla a isla mostrándonos ciertas actividades que algunas son muy menores de ellos, ¿sí? Y que de alguna forma van sumando hasta darle a entender a los altos mandos, a los comandantes, a los almirantes, que ellos pueden hacer algo más por la guerra. Japón está acechando. Ya pasó Pearl Harbor y ahora está tomando las islas donde Norteamérica tenía hegemonía, digamos, ¿no? Es increíble porque no vemos un solo japonés en toda la película. O sea, sí vemos algunos, pero o vemos algún filipino dando vueltas, ¿sí? Pero no, o sea, vemos algún que otro oriental, pero no vemos japoneses. No los vemos, están fuera de campo. Algún barco y no mucho más. O sea que hay un mal que está ahí todo el tiempo dando vueltas y que este grupo lo presiente, lo siente. Está todo el tiempo intentando, sobre todo del lado de Rusty Ryan, ¿sí? Que es una contradicción, ¿no? Porque Rusty Ryan, que es John Wayne, fue contrariado por el propio Ford al decirle, che, ¿cómo puede ser que vos no fuiste a la guerra? ¿No? Poniéndolo en un lugar de cobarde. Y en este caso, Rusty Ryan es básicamente este personaje valiente, digamos, ¿no? Este hombre que quiere ir a la acción. De hecho, la película arranca después de una misión muy, muy leve, en donde un almirante les dice, ¿no? Como, bueno, muy lindas sus lanchas, muy lindos sus barquitos, pero para misiones peligrosas no sirve mucho, ¿no? Ellos le armaron unas torpederas para poder atacar. Bueno, por ahora no, ¿no? Esto deviene en que Rusty quiera renunciar, porque está podrido, porque está harto, porque quiere acción, porque quiere ir a atacar a los Japs, como le dicen ellos, ¿no? Quiere, en su espíritu patriótico, atacar. Bueno, esto no sucede porque hay un gran ataque, el ataque de Pearl Harbor, y esto después deviene en todas estas aventuras que les cuento. Por momentos la película se hace bastante larga. Ford no se caracteriza por ser un tipo pesado, por el contrario, digamos, ¿no? Es realmente siempre está siempre en pos del entretenimiento que te hace pensar, que te hace sentir, que te hace mover un montón de cosas. Y acá sucede, pero bueno, por momentos tal vez le gana un poco esta cosa patriotera que va surgiendo cada tanto. En definitiva, la película, ¿qué hace? Porque ustedes me dicen, bueno, entonces es una película de propaganda. No. O sea, en una parte sí hay un montón de elementos formales y de recursos formales que claramente lo están poniendo así, ¿no? Que inclusive la música, y no por pegarle al Herbert Stothart, incluye marchitas, incluye música autóctona y militar norteamericana. Tiene esa cosa de por momentos, bueno, complicar las cosas, digamos, ¿no? Pero ¿qué cuenta la historia? Porque en definitiva, más allá de ese lineamiento de batalla contra ese otro que en realidad nos sirve para nosotros volvernos más fuertes, ¿no? En el fondo,
la película habla de la periferia, de los periféricos. Casi que les diría que esta película podría ir aunada y amalgamada con Cuna de Héroes, la película que les comentaba antes. Este hombre, Marty Maher, que ve la guerra de afuera, se convierte en un héroe externo, podríamos decir, ¿no? Es el que forma a los soldados. Bueno, acá hay soldados, acá esta banda sacrificable de Montgomery y de Wayne, lo que intentan todo el tiempo es el acto heroico, pero el acto heroico desde lo periférico, porque nunca son considerados importantes. Los mandan a hacer correo, realmente por momentos parece que los están, como decimos en Argentina, boludeando. Los mandan a hacer algún viajecito menor, a patrullar, que para ellos eso no es batalla. Tal vez ellos muestran, y ahí también se muestra la maestría de Ford, muestran su coraje cuando empiezan a hundir un par de barcos grandes japoneses. ¿Cómo? Con unas torpederas enormes que les contaba recién a los costados de los barcos. Yo los animo a ustedes del otro lado a que busquen las escenas de acción de esta película. Son realmente alucinantes. 1945. Alucinantes, ¿sí? Un trabajo de dinámica, un trabajo de ritmo, un trabajo encima de efectos especiales, si quieren, para ponernos bien formalistas, que a uno lo dejan anonadado, ¿sí? Aviones que pasan, ¿sí?, rasantes por sobre los protagonistas, explosiones, bombas submarinas. Bueno, obviamente toda esta película tuvo una gran ayuda de la propia Marina norteamericana. Si no recuerdo mal, se filmó casi todo en Miami, donde hay una cierta similitud con los paisajes tropicales de toda la zona sur del Extremo Oriente, digamos, ¿no? Toda la zona de Filipinas, Vietnam y demás. Entonces uno le cree, digamos, ¿no? Es impresionante, realmente impresionante. Y hay varios momentos durante la película, más allá de estas hermosísimas escenas de acción, que, repito, les pido que vean y que revisen, porque a veces uno le perdona mucho a las películas con respecto a su producción en otras décadas, pero uno encuentra que hay tipos que realmente hicieron cosas alucinantes, que hicieron cosas muy elaboradas para la época, ¿sí? Y con muchísima cabeza. Es más, cuando vemos esas escenas entendemos que Ford estuvo en la guerra. Entendemos que vio la guerra de cerca. Estuvo al borde de la muerte, digamos, ¿no? Fue herido en el ataque de Midway. Hay una toma de Midway en donde básicamente el camarógrafo se cae en una explosión, una cosa brutal. Yo estoy siendo medio injusto con Montgomery. La película es compartida, pero bueno, el espíritu es fordiano, ¿sí? Hay varios momentos en donde uno encuentra en la película ese dejo de amargura, que después se va a hacer más presente en las películas que les comentaba antes. Puntualmente hay una escena a posteriori de una gran misión que ellos tienen que realizar, en donde se separan las únicas dos lanchas que quedan, son 4, ¿no? Wayne, Rusty, comanda la 34, y si no recuerdo mal, Montgomery la 41. Se separan porque, bueno, en medio de la batalla terminan uno de un lado y otro del otro de la isla, porque están yendo y viniendo de una isla a otra. Se van enterando que islas donde estuvieron cayeron. Hay una isla que es Batán. En Batán está la chica en cuestión, que es la que ama el querido John Wayne, que es una enfermera, se llama Sandy, interpretada nada más y nada menos que por Donna Reed. Cuando se separan, tienen un par de muertos. Y está la escena del velatorio. Y el velatorio es tristísimo, muy triste, porque inclusive ni cura hay, ¿no? Una película profundamente cristiana esta, se nota, católica si quieren. No hay cura, no hay sacerdote, porque el sacerdote se tuvo que ir, porque las condiciones no estaban dadas. Entonces hay 2 monaguillos, y el que oficia, el responso, es el propio John Wayne. Escuchémoslo. Donde está el padre? I'm sorry, the father's not here, sir. He has been at the hospital for 2 days.
Yo creo que está muerto. Los japoneses lo mataron. Serviceman is supposed to have a funeral. That's a tribute to the way he spent his life. Escort, firing squad, wrapped in the flag he served under and died for. In war, you gotta forget those things and get buried the best way you can. You all knew Squarehead Larson and Slug Mahan. There were just a couple of blue jackets who did their job. Did it well. 34 boat couldn't have got along without them. Squarehead Larson. He's the best cook in the Navy. He loved the old Arizona. Now they're both gone. Slug, he was always quoting verse. Bits of poetry. So, here's one for him. It's about the only one I know. Under the wide, starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and gladly die. And I laid me down with a will. This be the verse you grave for me. Here he lies where he longed to be. Home is a sailor, home from the sea, and the hunter home from the hill. Is it all right, sir? Sure. La tristeza y la amargura que emana la voz de Wayne es brutal, ¿no? Vamos a escuchar la contrapartida. La contrapartida está del lado de lo que sería la comandancia, ¿no? Esto es anterior a la escena de Wayne. Escuchemos lo que le dice el almirante, ¿sí? Es el que los tiene, básicamente los tiene de acá para allá. Lo que le dice a Robert Montgomery en un momento. Habla de el profesionalismo. Y de que si el presidente dice sácate los pantalones, nos tenemos que sacar los pantalones. Si el presidente dice vamos para allá, vamos para allá. Escuchen. Sit down, Brickley. That task force will land. You and I can't stop it. Pearl Harbor was a disaster, like the Spanish Armada. Listen, son. You and I are professionals. If the manager says sacrifice, we lay down a bunt and let somebody else hit the home runs. We know all about those destroyers out of commission tied up around San Diego. We could use them here, but they're not around. They won't be. Our job is to lay down that sacrifice. That's what we were trained for. And that's what we'll do. Understand? Yes, sir. De alguna forma, lo que está diciendo es justamente esto. You are expendable. ¿Sí? Fuimos soldados. El soldado es una individualidad que se confunde en el cuerpo, en un gran cuerpo, por eso se llaman cuerpos de Marines, por ejemplo, y que no deja de ser un número, digamos, ¿no? No deja de ser un pedacito ínfimo, un granito de arena en la batalla. Y nosotros estamos presenciando el granito de arena, porque aunque Rusty y Brick, ¿sí? Estos personajes encarnados por Wayne y por Montgomery, son tipos de mucho valor y mucho coraje junto con sus soldados,
en donde hay algo interesante que no nombré. Hay veteranos y jóvenes, y entrecruzan conocimientos. En realidad, sí, volviendo a lo anterior, siguen siendo herramientas. Herramientas en una batalla cruel, en una batalla violenta, que casi en la película está toda fuera de campo. Exceptuando estas escenas que les comentaba, en donde básicamente tenemos las escenas bélicas, digamos, ¿no? donde Ford muestra toda su maestría junto con Montgomery. Son herramientas, son, digamos, sacrificables, son descartables. En algún momento, ustedes dirán del otro lado, les van a reconocer que han hecho cosas importantes, ¿no? Hundieron 2 grandes cruceros, hicieron grandes cosas desde su lugar, ¿no? Hay una hermosa escena en donde lo apuran a un capitán de un submarino y le dicen, dame torpedos porque queremos torpedos. Y vos no estás laburando, nosotros queremos laburar. Y se mandan con esos torpedos y ahí sucede lo que sucede con la escena posterior en donde John Wayne vela a uno de sus amigos, que si no recuerdo más se llamaba Olsen. ¿Vendrá el momento del regocijo? Nos preguntamos. ¿Vendrá el momento en donde, como todos creemos, ¿no?, en esta leyenda de que el cine norteamericano tiene los happy ending? No viene. ¿Cómo que no? Si en realidad hay una escena en que, sí, hay una escena en que aparece nuevamente el almirante y le dice, bueno, ¿saben qué? Usted y usted, por Ryan y por Brickley, Rusty y Brickley, se vuelven para Norteamérica, porque lo que hicieron está muy bien y ahora necesitamos que ustedes vayan e instruyan a un montón más para que puedan hacer lo que hicieron ustedes. Las lanchas torpederas ahora van a ser muy importantes en la guerra del Pacífico. Y aceptan las órdenes. Aunque ellos tienen el ímpetu, siempre aceptan las órdenes, excepto casos puntuales, que es donde ellos se rebelan y demuestran su coraje y demuestran su valentía. Y aunque está ese reconocimiento, el reconocimiento es menor, porque lo que hacen es, bueno, ¿saben qué? Vayan directamente a los Estados Unidos y convértanse en otro tipo de herramienta, digamos, ¿no? Otro momento de la película increíble. El grupo se está preparando para volver a salir, hay uno de los barcos que se rompió y aparece una especie de cadete a contarles a todos que le dieron la estrella de plata. Vamos a decirlo en criollo, les chupa un huevo. Están trabajando, no les interesa el reconocimiento, digamos, por la galería. La idea es otra, y que me parece que es un poco también el espíritu de Ford, ¿no? El honor no está del lugar de clavarte medallas, el honor está en otro lado, el honor está en el coraje, en la valentía, en el querer a tu país y entender por qué estás ahí. En tal caso después estarán las contradicciones que el propio Ford tendrá, ¿no? Y que reflexionará en sus propias películas, lo cual no es menor. Nos importa muy poco las medallas. Lo que nos importa es que nos reconozcan como parte del ejército importante y así poder darle nuestras habilidades a nuestra patria en pos de ganar la guerra. Ese es el lugar, no un reconocimiento de qué lindo lo que haces, ¿no? Que a todos nos pasa, digamos, a todos nos gusta que gustemos de alguna manera, ¿no? Que nos den un me gusta. Es un poco así, más o menos, digamos, ¿no? Nos puede mover más o menos el amperímetro. Y si ustedes querían más tristeza en esta película, más tristeza aún, el final con esta petición de llevarlos a los Estados Unidos es aún peor. Primero, el amigo Wayne está muy enamorado de esta chica Sandy, no la ve más, queda fuera de campo. Se encuentra con un personaje que él vio en la enfermería cuando él estaba herido y le dice, ¿no sabes si la viste a esta chica? Sí, la verdad es que no sé, le dice el otro, ¿no? Un personaje hermoso, muy escueto pero hermoso, que básicamente le dice, mirá, puede estar prisionera, puede estar todavía en Batán, aunque ya Batán ha caído, puede estar en el medio de la selva ayudando a los soldados. Despreocúpate un poco. Ahora sí, le dice este personaje. Le dice, a vos te gustaba esta chica como le gustaba a otros 11.000, ¿no? Porque muchos enfermos pasaban y veían a esta enfermera hermosa, aunque nadie seguramente la haya mirado como vos. Una tristeza brutal. Hey, Ohio. Hiya, Rusty. Hiya, fella. When'd you leave the Rock? Oh, 4 or 5 days ago.
Week? Huh. I don't know. Say, remember Sandy, the little nurse with the green eyes? Sure. So do 11,000 other guys. You know where she is? Oh, I don't know where she'd be now. She might be out in the hills or prisoner somewhere. Swell dish. I guess she meant more to you than she did the rest of us. I sure hope she's okay. Yeah. Last time I talked to her was over the telephone on Bataan. Si a esto se suma que viene un avión y están numerados para ir en el avión. Faltan 2 de los 4 que se van a ir, conjuntamente con otros, de el grupo, el equipo de Rusty Brick. Ellos 2 irán, y irán 2 cadetes de su tropa también para trabajar en Norteamérica con todo este tema de las lanchas y las torpederas. Y no llegan porque se han perdido, entonces, bueno, van hasta 30 personas. Entonces, como no están el 29 y el 30, pasan el 31 y el 32, que es este personaje que recién les contaba, que le habla de la enfermera, y otro más. 2 veteranos, ya hombres grandes. Y finalmente aparecen los chicos. Abren la puerta del avión y le dicen: señores, al 31 y al 32 se tienen que bajar. Una cosa terrible, digamos, ¿no? Entregan cartas, le dicen: saluda a mi esposa, decirle que estoy haciendo todo lo posible, que la quiero. Muy, muy, muy fuerte. Y estos son jovencitos que creen que se están salvando, ¿no? Dice: bueno, por lo menos nos vamos. Y Montgomery, el personaje de Brick, les dice: chicos, nosotros nos estamos yendo porque sabemos que tenemos que volver. Estamos yendo a Estados Unidos para poder volver. El avión toma vuelo en un atardecer y desaparece en el horizonte. Una cosa tristísima, digamos, ¿no? O sea, tiene su costado patriotero la película, es innegable, pero cuando uno la piensa en profundidad, es muy triste. Es una película de héroes anónimos, algo que le gustaba bastante a Ford, ahora que lo pienso. Una película de gente que nunca tendrá su nombre en una calle o en un parque, pero que se entregaron, aunque eran sacrificables. Vamos a escuchar la intro, ¿sí?, de They Were Expendables, de 1945. La música, como les conté antes, es de Herbert Stothart, que en realidad absorbió mucho de la música militar, digamos, ¿no?, de las marchitas militares norteamericanas, la reconvirtió, la reformuló, y aquí está el resultado. Fight, you'll know that we're the men who are sending them right below. Sentries of the